vamos a ver Señor en nuestras vidas. Damos la bienvenida a la casa de Dios. Toma tu lugar. Bienvenidos todos. Damos gracias a Dios. Padre, por este tiempo pedimos que abras el entendimiento, que nos hables, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Que Dios es bueno. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que Él nos sabe? Él es grande, hermano. Y todos deseamos ser bendecidos. Amén. Dios nos hablaba el domingo que tenemos que ser renovados, amén. Que tenemos que estar atentos en qué estamos aprendiendo, porque hay muchos que piensan que su vida está agradando a Dios, pero desgraciadamente el que nosotros lo pensemos no significa que así sea. Dios quiere que nosotros lo miremos, ¿no? Mira, vamos al capítulo 9 de Juan. Dile que está a tu lado, ¿quieres ver su mano? Dile a Él que abra tus ojos. Hay una alabanza de Marcela Gándara que dice: abre mis ojos, quiero. ¿Sí, verdad? ¿Cuántos queremos que esos ojos se abran y podamos ver sus maravillas? Porque a veces estamos cegados y a veces estamos, nuestra vista está fija en las circunstancias negativas, ¿no? Y es por eso que nosotros no podemos ver lo maravilloso que tenemos de Dios, porque Dios es maravilloso. El hecho de que tú y yo esta mañana hayamos abierto nuestros ojos, eso ya es un milagro. Pero a veces no vemos esos milagros que Dios hace, ¿no? Porque estamos afanados, estamos preocupados, estamos prácticamente desenfocados. ¿Puede apagar el flasheo de la luz, por favor? Gracias. Ya me encandiló, amén. Necesitamos mejor. Gracias, mucho. Ok. Muchas veces estamos exactamente, creo que Dios lo permitió para algo, ¿no? Cuando nuestros ojos están observando otra cosa, no estamos atentos. Porque hay veces que hay otras cosas que están destruyendo en nuestra vida y no es la gloria de Dios. Tal vez estamos viviendo momentos adversos donde relámpagos y truenos son los que están sucediendo sobre nuestra vida. Pero Dios quiere que tú veas que aún en medio de la tormenta, que aún en medio del fuego, Él está ahí. Dice la palabra en el capítulo 9,
del Evangelio del apóstol Juan. Dice en el verso 9, verso 1, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego ¿de qué? De nacimiento. ¿Cómo estaba ese hombre? Ciego. ¿Desde cuándo? Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido qué? Ciego. ¿Y qué le contesta Jesús? Escucha esto. Y ahí vamos a entender algo. Muchas veces leemos, pero no leemos con entendimiento. Y le dice Jesús: no es que este pecó. ¿Cuántas veces le has preguntado: Señor, ¿qué estoy haciendo mal para que yo esté pasando por esto? Diga al que está a tu lado: no necesitas estar haciendo algo mal. Jesús le dijo: este no. ¿Quién pecó? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y les dice Jesús: ese no es el problema. ¿Sí de aquí? ¿Qué les dio a entender Jesús con eso? ¿Este no es el qué? El problema. No traten de buscarle el qué. El problema. Sino enfóquense el por qué está la situación ¿qué? Así. Eso les dijo Jesús. El problema no es si pecó él o pecó el qué, o sus padres. Diga que está a tu lado: no es lo que estás viviendo. Aunque hay muchas cosas que sí venimos arrastrando. Y precisamente muchas cosas que arrastramos fue porque pecaron atrás. Porque alguien atrás en el linaje del que venimos hizo las cosas que males. Los que habían pendientes, se les habla de enseñanza de maldiciones, se habla de una maldición generacional, como lo habla Tesalonicenses. Y Pedro lo dice también: porque vuestra vana manera de vivir que heredamos de vuestros padres. ¿Vuestra vana qué? Que heredamos de quiénes? De nuestros padres. Pero en este caso no era tanto el problema. Aquí había un problema. El problema es que él estaba ciego. El por qué no importaba. ¿Estás aquí? ¿El por qué no qué? No importaba. Los apóstoles ponían más de su mirada en lo que estaba ¿qué? Sucediendo, no. En lo que estaba atrás de lo que estaba ¿qué? Sucediendo. Pero Jesús quería que observaran lo que estaba frente a ellos porque no lo podían ver. ¿Hola? A veces no estás observando, yo que sé, a veces no estás observando lo que Dios está haciendo. Porque estás enfocado en otras cosas. Y a veces creemos que Dios... Hay una alabanza que dice: aunque no pueda ver, tú siempre Dios está acá orando. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas son ¿para qué? Para bien. Dice la palabra que... Gracias. Pero regrésame a Juan. Amén. Dice que Jesús le dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten ¿en quién? En él. Y conmigo: el problema era lo de menos. Lo maravilloso era el por qué. ¿Cuál era lo maravilloso? Que ese hombre estaba ciego porque Dios quería manifestarse en su vida. ¿Y en qué estaban enfocados los discípulos? No, a mí se me hace que él está pasando por eso porque está haciendo las cosas mal. Y un día me accidenté yendo a Monterrey, ¿no? Íbamos a un peniel. Y de la nada el carro giró 360 grados y nos salimos de la carretera. Gracias a Dios no nos pasó nada, ¿no? Dios nos guardó.
Pero lo primero que, fíjate, no observaron nada, ni el por qué Dios lo ha permitido, sino no andan en pecado. Tienen pecado. Cuando yo iba a Monterrey, yo iba afligido. El apóstol Omar mandó traer otro vehículo para irnos, no nos paró esa situación, sino continuamos. Cuando llego a Monterrey le digo, ¿por qué lo permitiste, Señor? Sí, vamos a servirte. Y el problema estaba, el vehículo estaba ahí, se lo tenían que llevar, había que pagar un seguro, había que hacer muchas cosas. ¿Para eso era lo de qué? Yo lo que estaba observando era lo que había pasado, el panorama que se había creado. ¿Qué sucedió? Y recuerdo que solo el Espíritu Santo me dijo, ¿cuándo fue la última vez que viste mi gloria? En el periodo de hace 15 días. Sí, Señor, en el periodo de hace 15 días tú sanaste a muchos. Yo ministré sanidad física y tú te derramaste con poder. Es más, hasta una mujer que estaba encorvada se levantó. Dijo, no en la vida de otros, en tu vida. Y todavía yo me quedé así. No, pues no me acuerdo. Pues acaba de suceder y me cuenta que te diste. Acababa de qué? De suceder. Y no me había dado qué? Cuenta que su gloria se había derramado sobre mí. Que me había guardado, que no había pasado absolutamente qué? Nada, que Él estaba conmigo. ¿Y qué pasa? Yo no lo podía ver. Ver. Porque yo decía, ¿por qué pasó? ¿En dónde estaba enfocada mi vista? En lo que había pasado. Y lo que había pasado era lo de qué? Lo de menos. Jesús le dice, el que haya pecado él o el que haya pecado sus padres, ¿eso es lo de qué? Lo de menos. Dice, verso 3. Jesús le respondió, les dijo, no es que pecó ni sus qué, ni sus padres. ¿Sabes qué le dijo el Señor? Desenfóquense, cambien sus qué, su manera de percibir las cosas. Mira que está a tu lado, no solo tu mente tiene que cambiar, también tu visión tiene que ser renovada. Jesús tiene que abrir tus ojos para que puedas ver. Ese hombre había nacido desde pequeño, desde que nació en el vientre de su madre, no había visto jamás nada. Pero qué hermoso que sus ojos se abrieron para ver la gloria de Dios sobre su vida. Mira que está a tu lado, tal vez tú no has visto que ha pasado nada. Pero tus ojos se abrirán para ver la gloria de Dios. Pero aquí hay un problema. ¿Tú anhelas verla? Pues entonces enfócate. ¿Anhelas qué? ¿Verla? Entonces ¿qué? Enfócate. ¿En quién? En Jesús. Ese hombre tenía un problema, pero no se enfocó en su problema. Escuchó que había alguien que podía cambiar su problema, pero no podía qué. Dice la palabra que respondió Jesús y dijo, no es. Dijo conmigo, no es. No es. ¿Que pecó o pecaron sus padres? Pecaron sus padres. Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Verso siguiente dice, me es necesario. Mira que está a tu lado. ¿Cómo quieres ver su gloria? ¿Cómo quieres ver su gloria? Si no estás en necesidad. Si no estás en necesidad.
Si no estás en problemas, Si no estás en si no estás en enfermedad, si no estás en escasez, si no estás en algunas cosas, ¿cómo quieres? O sea, todos queremos que todo vaya bien y que su gloria se manifieste. ¿Se puede? La gloria de Dios se manifiesta en los versos. Mira que está a tu lado, siéntete privilegiado. Siéntete privilegiado. Porque estás a punto Porque estás a punto de ver su gloria. de ver su gloria. Amén. Amén. Yo estaba yo con mi esposa hace unos días y yo le decía, es que esto más lo otro y no veo. Pero Dios me lo dijo. Deja de qué? Deja de enfocarte en lo que no está qué, en lo que no está sucediendo, para que puedas ver lo que yo estoy haciendo. Porque hay muchos que están enfocados en lo que no está sucediendo y no pueden ver lo que Dios está haciendo en ustedes mismos. Otros sí lo podemos ver, pero nosotros mismos no lo podemos ver. Muchos de los que están, o la mayoría de los que están aquí, no son los mismos de hace unos meses. Pero a veces no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en Dios. Porque estamos viendo Lo que hace falta. lo que no está, lo que está mal, lo que no ha llegado, lo que aún no se habilita, pero no nos damos cuenta de lo que Dios está cambiando. Mira, dice la palabra, me es necesario ¿qué? Hacer las obras del que me vio, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede ¿qué? Trabajar, dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ¿qué? Del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que es traducido es enviado, y fue entonces y se lavó y regresó ¿qué? Viendo. Y dice la palabra, entonces los vecinos y los que antes le habían visto ciego, que era ciego, decían, ¿no es este el que estaba, el que se sentaba y qué? Y mendigaba. Y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los qué? Los ojos. Los ojos. Respondió y dijo, aquel hombre que se llama ¿qué? Jesús. Hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé, lávate, y fui, me lavé y recibí la ¿qué? La vista. Diga que está a tu lado, ¿quieres ver? ¿Quieres ver? Ya obedecí. Ya obedecí. ¿Eso aquí? Dígame. ¿Quieres ver? ¿Quieres? ¿Ya qué? Ya obedecí. ¿Cómo vino la vista de él? Obedeciendo. ¿Obedeciendo qué? La instrucción de Jesús. ¿Por qué no hemos visto la mano y la gloria de Dios? ¿Por qué crees? Porque no hemos obedecido, porque nos han superado las ¿qué? Las circunstancias. ¿Qué es que te superan las circunstancias? Que te enfoques en ellas. Que solo veas lo malo. Que solo veas la necesidad en medio de lo que estás viviendo y no te des cuenta que la mano de Dios nos ha apartado de ti. Jesús tocó su vida, pero el milagro no sucedió cuando lo tocó. Jesús agarró lodo, escupió, hizo lodo, lo puso en sus ojos, fue lo único que Jesús hizo. Pero ahí no fue el milagro. Le dijo, ve y lávate. Y le dijo a dónde. Una instrucción precisa al siglo de. Jesús siempre te va a dar la instrucción que necesitas. Y su milagro
y que él viera la gloria dependía de su obediencia. Y dice él, dale al verso 11, antes 12, 11, por ahí. Respondió y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate, y fui. ¿Sabes qué? Ese y fui, dice, obedeció. Y conmigo obediencia. Obediencia. ¿Fui qué? Fui y me lavé. ¿Y qué? Y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Oye, no veía. ¿Dónde está él? Pues si era ciego, ¿de qué? ¿Y qué pregunta le hicieron? ¿Dónde está qué? ¿Qué pasó? Él conocía a Jesús. ¿Lo había visto? Y dice él: no sé. Y dice: llevaron ante los fariseos a aquel que había sido ¿qué? Ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ¿qué? Los ojos. Jesús le abrió los ojos. La obediencia. La obediencia abrió sus ojos. Pero la palabra dice: y volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él le dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y qué. ¿Dónde está la bendición? La obediencia. Dice: entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Y otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas qué? Y había disensión entre qué? Entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la ¿qué? La vista. Dice: y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ¿qué? Ciego. Pero como ve ahora, no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo que no sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Y él hablará ¿por qué? Por sí mismo. Esto dijeron a sus padres porque tenían miedo de los ¿qué? De los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la ¿qué? De la sinagoga. Dice: por eso dijeron sus padres: ¿qué edad tiene? Pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es ¿qué? Pecador. Entonces él respondió: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora yo ¿qué? Dice: y le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los qué? Nosotros. Y él respondió: ya os lo he ¿qué? Dicho, y no habéis querido ¿qué? Oír. Pastor, ¿y usted cómo le hizo para vencer eso? Él les estaba casi diciendo: obedezca. Hola. Obedezcan y qué. Y lo mismo pasará con quienes. Con ustedes. Pero ya se los he dicho y no han querido qué. Oye. Di conmigo: no hemos querido obedecer. Por eso no hemos visto. Por eso no. Aunque estamos en Cristo,
Aunque estamos en Cristo, ciegos. somos ciegos. ¿Sí o no? Porque Dios es claro. En la obediencia está la bendición. Y ese hombre les puso, sin querer les dio la clave a los fariseos, ¿no? ¿Qué les dijo? Ya se los he ¿qué? Dicho. ¿Y no habéis qué? Dice, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacerlo sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, ¿tú eres su discípulo? Pero nosotros discípulos de Moisés, ¿qué? Somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde qué sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ¿qué? Los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese qué? Oye. Y la que está a tu lado, ahí te habla. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Fíjate que no solo recibió el milagro, se convirtió en Cristo y hasta les predicó. Dijo, es su discípulo. ¿Cómo no iba a hablar de las maravillas que Jesús acababa de hacer con su vida? Pero todo se basa en algo bien sencillo. ¿Qué es? Que ese hombre, sus ojos fueron abiertos por la obediencia a Jesús. Muchas veces no hemos visto la manifestación de su gloria en nuestras vidas o la circunstancia que estamos viviendo porque nos ha faltado un ingrediente en el asunto. ¿Cuál es? ¿La qué? Obediencia. ¿Pero qué tipo de obediencia? La obediencia perfecta, porque Dios te da las instrucciones exactas. Porque a veces hacemos como que obedecemos. ¿Hola? ¿Qué hacemos? Hacemos como que ¿qué? Como que obedecemos. Por eso Dios también hace como que te bendice. Y por eso su mano no se ha apartado de quiénes. De nosotros. Pero, fíjate, ahí te va esto. Una cosa es vivir bajo la bendición de Dios y otra por su misericordia. ¿De cuál quieres ser tú? ¿Los de allá afuera? Viven por la misericordia de Dios. Pero los hijos de Dios vivimos bajo su bendición. Y vivir bajo la misericordia de Dios es solo lo necesario. Hola. Dice Dios, pues hasta que tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Tú crees que ese ciego no estaba harto de no ver? ¿Tenía ciego desde su qué? Desde su nacimiento. Y le dijeron que Jesús iba pasando por ahí, ¿no? Dice la palabra, y le respondieron, le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué hicieron con él? Expulsar. Oyó Jesús que le habían expulsado. Y hallándole le dijo, ¿eres tú en el Hijo de Dios? Respondiendo le dijo, ¿quién es, Señor?
¿Para que crean quién? En Él. Respondió y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoro. Dijo Jesús: para el juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Hay unos que ahorita se ven bien inflados, bien según bendecidos, pero ¿qué crees? ¿Van a ser qué? Cegados. Y los que están cegados verán la manifestación de la gloria de Dios. Amén. Pero todo se va a basar en un ingrediente que Jesús dejó claro en ese momento que le dijo a él: ve. ¿Qué le dijo? Ve y lávate en el Siloé, y tus ojos ¿se qué? Serán abiertos. ¿Qué hubiera pasado si él se va hacia otro lado? Dice la palabra: entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado ¿qué? Permanece. Dice el 42. Allá se acabó. Estoy en el 8. Estaba yo en el 8, ¿verdad? Okay. Y acá en el 8 yo tengo 59 versículos. ¿Sí entendemos? Vean que está a tu lado. ¿Sí entiendes? Sí, entiendo. ¿Sí entiendes y luego? Porque siempre decimos: ¿sí entendiste? Sí. A ver, explícame. ¿Cuáles son los requisitos para recibir algo de Dios? Obediencia. ¿Y para crecer? Querer aprender. Y para poder aprender, estar atento al que enseña. Dale un aplauso a Dios. ¿Qué necesitas para que Dios pueda entregarte ese milagro? Si nosotros volvemos al 9.1 y 2, dice: al pasar Jesús, ¿qué dice? Vio a un hombre ciego ¿de qué? De nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿qué sucedió? ¿Quién pecó? ¿Qué recibió este hombre de los apóstoles? Lo primero que porque yo creo que lo conocían, porque por eso le preguntaron que quién pecó. Tal vez conocían su qué, su vida y la vida de sus qué, de sus papás. ¿Por qué hacen eso, ellos esa pregunta? Dicen: Rabí, no, está bien maestro. Si bien sabios, no ellos. Pero tenían una sabiduría todo lo que daban. Señor, ¿quién pecó?
bien a profundidad todavía en el misterio de las cosas, ¿no? ¿Quién pecó este? ¿A sus qué? A sus padres. Para que este haya nacido ciego. Jesús le dice, verso 3, no es que pecó este. O sea, no, que le dijo no sé qué. No se metan, no se equivoquen, no critiquen, no señalen. Diga que está a tu lado. ¿Será que no has recibido tu milagro porque te has desenfocado en señalar a otros? Hola. Hola. Mira, ellos ni siquiera estaban enfocados en lo que iba a suceder, ¿no? Se habían enfocado en el que había hecho que él estuviese ¿qué? Ciego. Era lo que Jesús esperaba que ellos expresaran de ese hombre. No, porque por eso Jesús les dice, no es que ¿qué? Que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en ¿quién? En él. Mira, ellos estaban pecando en sus mentes y maquinando y pensando que habrá producido la ceguera en ese hombre. No, estaba pecando. A mí se me hace que sus papás cometieron pecado antes de que él lo concibiera. No. A mí se me hace que él pecó. La palabra especifica que el hombre era ciego de qué? De nacimiento. O sea, la causa no la había. Y Jesús se las especifica. Mira que está a tu lado. Tal vez lo que estás viviendo no tiene ninguna causa. Pero sí tiene un propósito. Que las obras de Dios se manifiesten en ti. Las obras de Dios se manifiesten en ti. Puedas ver. Y tú puedas ver la gloria de Dios sobre tu vida. Mira, si nosotros vemos muy detenidamente esta conversación, y la transportamos a este tiempo, ¿cuántas veces esa plática de entre los apóstoles hay en la iglesia? ¿Estás aquí? Enfocados en todos, menos en aquí, en Jesús. Por eso Pablo fue claro y los ubicó a todos y les dijo, pongan sus ojos en Cristo. Porque Él es el autor y el consumador de su fe. ¿Sabes qué Pablo dijo? Enfóquense. ¿Quieren ver su gloria? Enfóquense en Él. Lo que suceda a su alrededor, ¿no qué? No importa. Porque a veces todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor nos impide ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y mira que cuando Dios ha puesto su mirada sobre alguien, la gloria va a caer. Aunque los demás no lo acepten. Los ojos de Dios ya estaban puestos sobre ese ciego. Y aunque los otros decían, pero ¿quién pecó? ¿Él? ¿O sus qué? Dijo Jesús, eso no importa. Y no importa lo que haya hecho, quién era, quiénes eran, cómo haya sido su vida. El hecho de que yo ya se cruzó en mi camino y yo lo voy a sanar, y el pecado y lo que él haya cometido, eso es lo que importa. Poco. Su mano y mi mano y mi gloria la verá cuando él obedezca a mi instrucción. Y por eso Jesús le da una orden. Para que vieran los discípulos que la bendición estaba en la obediencia, no en por andar con Jesús. Hola. No porque qué.
Había muchos que seguían a Jesús. Multitudes, ¿y por qué no a todos se manifestó su gloria? Hola. ¿Por qué no a todos vieron la mano y el poder de Dios? Porque no todos están dispuestos a obedecer a Dios. ¿Estás aquí? Y Jesús fue claro y les aterrizó a sus discípulos. Y les dijo, no se crean que ustedes van a ver gloria solo porque andan con quién. Conmigo. Y les mostró, y conmigo, y les mostró cómo procede la respuesta del reino. ¿Y cómo es? Con obediencia. ¿Con qué? Con obediencia. Dale palmas a Dios. Mira. Diga que está a tu lado. ¿Tú estás dispuesto ¿Tú estás dispuesto a dejar de importarte a dejar de importarte lo que dirán los demás? lo que dirán los demás Para que tus ojos sean abiertos. para que tus ojos sean abiertos? Al ciego le importó lo que pensaban los demás. Él tenía una necesidad. Y lo que dijeran los demás era lo de qué. Él estaba ciego y se topó con el único que podía cambiar su vida. Su vida. Y conmigo y lo aprovechó. Y lo aprovechó. Dios te ha dado, mira que está a tu lado, Dios te ha dado la oportunidad. Dios te ha dado la oportunidad Porque Él se ha encontrado contigo. porque Él se ha encontrado contigo. Y Amén. quiere mostrarte su gloria. Y quiere mostrarte su gloria. ¿Tú estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? ¿Está a tu lado? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Mira. Necesitas que Dios responda por ti. Tú no te defiendas, Dios que está a tu lado, tú no te defiendas. Tú no te defiendas. Tú no trates de que cambien las cosas. Tú no trates de que cambien las cosas. Deja que Él responda por ti. Deja que Él responda. ¿Quién sacó la cara por el ciego? Jesús. Él no dijo, yo nací ciego, yo soy ciego de nacimiento, yo no pequé ni pecaron mis padres. El que respondió fue Jesús. Hola, yo soy inocente, yo no he hecho nada, yo camino sobre el agua, yo soy el que me porto bien. No tienes que decirlo. Hola. Mira, la que está atrás, no tienes que decirlo. No tienes que decirlo. Que sea Jesús el que responda por ti. Que sea Jesús el que responda por ti. Amén. No, porque a veces, no, es que yo sí me aplico y yo sí hago las cosas. ¿Ya que está a tu lado? Jesús tiene que responder por ti. Sí, amén. Amén. ¿Quién le cayó la boca a ellos? Jesús. Le dijo, no es así. Le dijo, ¿cierren su qué? Su boca. Boca. Este nació así para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y luego les dijo, porque es necesario que las obras de mi Padre yo las haga. Diga que está a tu lado, es necesario. Es necesario. ¿Por qué estoy pasando por esto, Señor? Es necesario. Pero no diga que está a tu lado, pero no te defiendas.
Jesús es uno de los nombres de Jesús es el abogado. Deja que Él sea el que responda por quién, por ti. Porque, di conmigo, porque cuando yo me defiendo, Porque cuando yo me defiendo, lo hago a un lado a Él. lo hago a un lado a Él. Cuando yo actúo, Cuando yo actúo, lo hago a un lado a Él. lo hago a un lado a Él. Y así quiero ver su gloria. Pregúntate a ti mismo, ¿y así quiero ver su gloria? Y así quiero ver su gloria. A veces todo lo queremos hacer, ¿quiénes? Mira, somos abogados, contador. De todo lo hacemos, amor, por todo lo queremos hacer. ¿Pero qué crees? Que no todo te corresponde a ti. Dile al que está a tu lado, lo único que a ti te corresponde. Lo único que a ti te corresponde. Y a mí también. Y a mí también. Aunque no digan, nomás a ti te digo. Sí, dile, lo que a ti y a mí nos corresponde hacer, y es nuestra obligación, es obedecer. Y de lo demás Jesús se encarga. Y de lo demás Jesús se encarga. Jesús, la respuesta de Jesús fue sencilla a los problemas que estaban ahí, para que las obras de Dios sean manifiestas en Él. ¿No más parece, Señor? Di conmigo, porque el plan de Dios Porque el plan de Dios ya estaba trazado ya estaba trazado sobre la vida de ese hombre. sobre la vida de ese hombre. Ya estaba escrito que ese hombre se iba a encontrar con Jesús y Jesús le iba a dar una instrucción y le iba a ver. Ya estaba escrito, pero la historia pudo haber cambiado. Dile al que está a tu lado, ya está escrito tu bendición. Ya está. Pero tú puedes cambiar la historia. Lo que tenía que pasar con Sansón estaba escrito, pero él cambió el final. ¿Con qué lo cambió? Con su desobediencia. Ya está escrito que tú y yo veremos su gloria. Ya está escrito que seremos cabeza y no cola. Ya está escrito que estaremos en las alturas y no abajo. Ya está escrito que nosotros seremos vencedores. Ya está escrito que seremos bendecidos como todo por el reino de ti. Eso ya está escrito. Y el plan de Dios está hecho desde antes de la fundación del mundo. Pero tú vienes a todo, tú eres el profeta de tu propio camino. Porque con tus decisiones puedes cambiarlo todo. Y puedes echar abajo el plan de Dios. Ya hay algo. ¿Le gusta o no le gusta a la gente? Ya está escrito. Y aquí lo que menos le interesa a Dios es lo que tú pienses. O como tú quieras que se hagan las cosas. Ya estaba escrito que ese hombre iba a recibir la vista cuando obedeciera la voz de Jesús. Porque no fue lodo. No fue la mano de Jesús sobre él, fue su obediencia. Porque si no hubiera sido la mano de Jesús sobre él, en cuanto Jesús le hubiera puesto el lodo, hubiera recibido la vista. Todos queremos ver gloria, hermano. Pero no podemos ver gloria sin obediencia. Mira que está a tu lado, ¿tú qué prefieres? ¿Seguir así? Voy a recibir tu milagro.
milagro. Voy a recibir tu milagro. Mira, cuando a veces nos preguntamos, ¿cuándo Dios es que va a hacer algo con lo que yo estoy viviendo? ¿Cierto? La palabra dice, amado, si nosotros vamos a ella, dice que escupió en tierra. ¿Será que el siervo supo cuando Jesús escupió? Pues no lo supo porque no lo vio, pero sí lo escuchó. Es aquí. Y no sabemos qué pensamientos pasaron por la cabeza de ese hombre al escuchar ese sonido. Mira, Marcos 7:31, y avanzo para terminar ya, porque creo que Dios ha hablado claramente esta noche. Porque sabes que el sonido que hace un escupitajo no es muy qué. Ya pensaba ese hombre cuando Jesús dijo. ¿Cómo? A ver, que se vean sus rostros. ¿Cómo es ese sonido? ¿Sí ven? Bueno, hay otro caso en la Biblia de un sordo mudo. Dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino a Sidón, al mar de Galilea, y pasando por la región de Decápolis, le trajeron a un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano ¿en qué? Encima. Dice, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su qué? Su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, ¿se qué? Se abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba ¿qué? Bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo que. Qué obediente, estoy conmigo, qué obediente. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos ¿qué? Hablar. Pero fíjate, ¿qué le dijo Jesús? Que no dijera. Y entre más les decía, hola, ¿en dónde están? Y conmigo en la obediencia. Se nos olvida ese pequeño, pero muy grande ¿qué? Detalle. ¿Qué necesitas tú en tu vida? Mira, hermano. Introdujo Jesús las manos de sus oídos y lo tocó y luego escupió y con la saliva tocó su lengua. ¿Será que el sordo lo vio? Claro que sí, pues si era sordo y mudo, no ciego. Imagínate a Jesús metiéndole los dedos en los oídos y luego venga para que se salve. ¿Te puedes imaginar cuando él le quiso meter a los oídos a ese hombre? Tuvo que hacer algo. Permitirle a Jesús hacerlo. Y cuando vio que Jesús hace,
tiene dos opciones. Mira que está a tu lado, aunque sea muy desagradable. Imagínate, man. A ver, así les voy a decir, ¿cuántos quieren ser sanos? Vengan. Así. ¿Cómo le ven? No, hombre, yo así me quedo. Yo así me quedo. Ese hombre permitió que aún el gargajo y todo lo que Jesús pudo meterle en su boca y sacarle la cerilla, ¿el qué? Lo permitió. Pero también les enseñaba, porque Jesús todo momento tomaba para enseñar. Y le dijo, no diga nada. Ustedes que pueden hablar. ¿Verdad? ¿Quieren seguir viendo mi gloria? Obedezcan y qué. Todo se basa en la obediencia. Y a veces Dios hace cosas, esas son locuras, hermanos. No, y si la gente se deja hacer otras cosas, pero en verdad. Pero se deja qué hacer. Y tú que estás sobre las manos del alfarero, ¿por qué no le permites que él haga lo que él quiera contigo? Y si es necesario aventarse un escupitajo y metértelo en la boca para que cambie tu vida, permítele que lo haga. Di conmigo, porque no es cualquiera. Porque no es cualquiera Que lo está haciendo. que lo está haciendo. Es Jesús. Es Jesús. ¿Quién es? Jesús. Jesús. ¿Acaso no podrá el que le dio la vista al cielo, el que hizo oír al sordo y lo hizo hablar, al que levantó a un muerto de 4 días, cambiar tu vida? Al que resucitó al tercer día, ¿no podrá cambiar tus circunstancias? Sí, amén. Pero a veces queremos que Dios haga algo en mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos, pero Dios nos da una instrucción y... Porque tal vez es lo que Dios nos pide, ahora es un elemento. ¿Sí estás aquí? Sí, amén. Di conmigo, Jesús. Jesús, Abre mis ojos. abre mis ojos, Abre mis oídos. abre mis oídos Y desata mi lengua, Señor. y desata mi lengua, Señor. No importa lo que tengas que hacer. No importa lo que tengas que hacer, Padre. Yo te pido, Señor, Yo te pido, Señor, que produzcas en mí que produzcas en mí el querer como el hacer, el Señor. querer como el hacer, Señor. Porque yo anhelo ver tu mano sobre mi vida. Porque yo anhelo Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, a enfocarme en ti. enfocarme en ti. Te lo pido, Te Señor. lo pido, Señor, Señor. Y te doy gracias por lo que tú estás haciendo en Y mí. te doy gracias por lo que tú estás haciendo en mí. Y te bendigo, Señor. Y te bendigo, Señor. Gracias. Gracias. Mira, ¿ya encontraste la respuesta a tu problema? Amén. La respuesta a tu pregunta, o sea, tu problema, es que Dios va a hacer su milagro cuando tú estés dispuesto a obedecer. Y muchas veces esa obediencia se va a tratar de que te humilles. Ese es
ciego, el primero le pusieron lodo con saliva en los ojos, no. Era ciego, pero no sordo. El segundo era sordo y mudo, pero no ciego. Pero tuvo que ser humilde en dejar que Jesús metiera sus dedos en sus oídos y Jesús con su propia saliva metiera su mano en su en su lengua. El milagro de Dios es real, pero Él va a obrar cuando nosotros estamos dispuestos. La palabra nos muestra a un hombre que ni siquiera era del pueblo de Dios, un centurión romano, que le dijo a Jesús: solo di, solo suelta tu palabra y mi siervo sanará, porque también yo soy hombre de autoridad. Y le digo a este: ve, y a aquel viene, y vienen y van. Solo di tu palabra y mi siervo sanará. ¿Y sabes qué dijo Jesús? De cierto les digo que ni aún en Jerusalén he encontrado una fe tan grande. Tu fe, di conmigo, mi fe. Mi fe Tiene que producir en mí. tiene que producir en mí Humildad humildad y obediencia. y obediencia. A veces Dios te va a pedir cosas y te vas a tener que humillar para hacerlas. Pero lo que quiere Dios es que tu orgullo te mueve. Y cuando Él vea que tú estás dispuesto, Él va a obrar inmediatamente. Amén. En cuanto el ciego estuvo dispuesto a obedecer, la vista la recibió al instante. Diga que está a tu lado: ¿desde cuándo ¿Desde cuándo y hubieses recibido tu milagro? hubiese recibido mi milagro? Porque Dios obra así. La promesa de Dios para Abraham estaba al presente, pero Abraham no obedeció, se llevó a su padre Taré. Y lo único que hizo fue atrasar la promesa, ¿cierto? Mira que está a tu lado: mientras que tú no obedezcas, Mientras que tú no obedezcas, lo único que estás provocando lo único que estás provocando es que la promesa es que la promesa se atrase. se atrase. Porque Jesús lo puede hacer en el momento en que tú lo quieras que Él lo haga. ¿Y cuál es el momento que yo quiero que lo haga? Cuando tú estés dispuesto a obedecer lo que Él te pida. Amén. Amén. Dile: Padre, gracias. Padre, Te gracias. bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. ¿Por qué no le das palmas al Rey?